Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Hoy nos volvemos a encontrar en esta primer clase del tercer módulo de Farmacología 1. Mi nombre es Christopher Pagut, soy docente de la primer cátedra de Farmacología. La clase de hoy se trata de estos dos títulos que tenemos acá, AINES y ANOPS. Si bien son siglas y algunos todavía no sabrán qué es lo que significa, en breve vamos a dilucidar este tema. Los objetivos de esta clase, el contenido que vamos a ver hoy, primero una breve introducción con respecto a los AINES y a los ANOPS, vamos a ver la vía y expresión de cosanoides, vamos luego a pasar a los AINES per se, vamos a hablar de la clasificación y la farmacología de diferentes grupos, después vamos a hablar específicamente de la aspirina, del paracetamol y de los coxib. Y por último vamos a hablar de fármacos especiales y algunas particularidades de los mismos. Bueno, para introducirnos en el tema, ¿qué significan estas siglas? AINES significa antiinflamatorio no esteroideos y ANOPS analgésicos no opioides. Como muchos sabrán, son fármacos de venta libre y ampliamente usados. O sea, significa que se pueden adquirir en la farmacia sin la necesidad de una receta médica. Y si yo les preguntara a quién no se tomó alguna vez un ibuprofeno, un diclofenaco, un paracetamol, quizás nadie levantaría la mano porque todos alguna vez tomamos alguno de estos comprimidos, alguno de estos fármacos. Fíjense que la aspirina está dentro del top 5 de fármacos más vendidos en la Argentina, al igual que en otros países, y no solo que se venden mucho, sino que son fármacos muy útiles cuando se los utiliza bien, ¿sí? No obstante, muchas veces son mal utilizados y también esto trae consecuencias. Si bien son bastante parecidos entre ambos grupos, los AINES y los ANOPS son fármacos altamente seguros, pero con un perfil de efectos terapéuticos reducidos, que eso es muy interesante y lo vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos a hablar de la vía sintética de los eicosanoides. En esta diapositiva podemos ver un leve esquema del interior celular, donde a partir de diferentes estímulos, como por ejemplo noxas, en diferentes tejidos, se produce la formación de ácido araquidónico, que proviene a partir de los fosfolípidos de la membrana. Esto gracias a una enzima que es la fosfolipasa A2. Una vez obtenido este ácido araquidónico, tiene dos rutas para seguir su oxidación. Por un lado, la ciclooxigenasa, lo que termina de obtener esta vía, por esta vía enzimática, son las prostaglandinas y los tromboxanos. Y por otro lado, el ácido araquidónico también puede ir por otra ruta metabólica, en la cual la lipooxigenasa, otra enzima, lo convierte en leucotrienos. Estas moléculas son los eicosanoides, que no son más que moléculas de carácter lipídico que cumplen... Bueno, ahora vamos a ver qué funciones cumplen estos compuestos y la expresión de las diferentes isoenzimas de la ciclooxigenasa en cada célula y tejido, para entender la importancia e indicaciones que tienen estos medicamentos. Como pueden observar acá a la izquierda, tenemos las plaquetas. Las plaquetas expresan la isoenzima COX-1. A partir de ahora, la ciclooxigenasa la vamos a reconocer como COX. Expresan la COX-1 de manera constitutiva. Y la formación por medio de esta COX del ácido araquidónico termina en tromboxano A2, que lo que promueve es la agregación plaquetaria. Por otro lado, tenemos en el sistema digestivo la expresión constitutiva de COX-1 de la misma manera que en las plaquetas. Acá, la síntesis de prostaglandinas tenemos otros órganos que también expresan de manera constitutiva a la COX-1, como en el sistema nervioso central, que como ustedes saben, ante estímulos como noxas, como por ejemplo infecciones, produce un cambio en el set point. Justamente las prostaglandinas en este punto tienen la acción de regular la temperatura.
También tenemos en los riñones la expresión constitutiva, en este caso de la COX-2, otra isoenzima de la ciclooxigenasa. Acá la acción que tienen las prostaglandinas es regular el flujo renal, principalmente de la arteriola aferente, que aumenta el filtrado glomerular y aumenta la secreción de renina. Después, de manera constitutiva, el endotelio también expresa COX-2. ¿Qué acciones tienen las prostaglandinas acá? Las prostaciclinas, en este caso PGI2, que son otro tipo de eicosanoides, lo que genera es disminución de la agregación plaquetaria y aumento de la vasorelajación en el árbol vascular. Aparte de la expresión constitutiva que tiene la ciclooxigenasa en algunos tejidos, también tenemos que considerar que hay otra forma de expresión de la ciclooxigenasa, en este caso de su manera inducible. Por ejemplo, ante daño tisular, una anoxa, tenemos la inducción de la COX-2, que está relacionada con los procesos de inflamación, reparación y también de toda esa expresión del dolor, esa expresión nociceptiva. En el útero gravídico, ¿sí? y en el trabajo de parto están relacionadas las prostaglandinas con el mismo trabajo. Acá también se induce la COX-2 para aumentar la producción de prostaglandinas. Y en el sistema nervioso central, ante diferentes estímulos, también se puede inducir la COX-3, aunque hay cierta proporción de manera constitutiva. Altera el set point, induce lo que conocemos como fiebre de origen central. Así como es que podemos ver los efectos de los eicosanoides en diferentes tejidos, tanto de estas prostaglandinas, los trombosanos o los leucotrienos, como por ejemplo participando en el proceso de hemostasia, en la agregación plaquetaria ante una hemorragia, por ejemplo, o manteniendo la antiagregación plaquetaria justamente por parte de las prostaciclinas. También tiene capacidades para regular el flujo sanguíneo en diferentes lechos arteriales. Asimismo, pueden provocar cambios en la permeabilidad vascular relacionado con la inflamación, por ejemplo, la vasodilatación, que es un incremento en la permeabilidad, son parte de la tetrada que conlleva la inflamación. Ese aumento de la permeabilidad vascular es lo que termina dando el edema que podemos ver, por ejemplo, ante la rotura de un ligamento en el pie. También participan en lo que es la citoprotección gástrica, como recién vimos con estos efectos de las prostaglandinas, reduciendo la secreción de ácido, aumentando la cantidad de moco. También participan en el trabajo de parto, justamente tiene una significativa participación en este útero gravídico, en este útero que está estimulado producto de una gestación, porque no participan de manera significativa cuando el útero no está con un proceso de gestación. Ahora, también los leucotrienos principalmente tienen capacidad para generar broncoconstricción. Principalmente esto lo podemos ver de manera patológica en lo que es el asma, en el EPOC. Y también tiene efectos natriuréticos, aumentando el filtrado glomerular, por ejemplo. Natriuresis significa el aumento de la excreción de sodio a nivel renal. Y también participan activamente en lo que es el dolor, la hiperalgesia, ya que la generación de dolor por prostaglandinas se deben a que las prostaglandinas, el receptor está asociado a proteína GS. En muchos lechos aumenta el AMP cíclico, como por ejemplo en las neuronas sensoriales periféricas, en la columna vertebral y en el cerebro, y este aumento del AMP cíclico termina provocando una disminución del umbral en estas terminaciones nociceptivas periféricas ante los diferentes estímulos físicos, químicos, hormonales, y por ende lo que termina pasando es que también depende del sitio de la inflamación y del estímulo que lo origine, que podría ser mecánico, químico o hasta inmunológico, incrementan la sensibilidad al estímulo doloroso y por ejemplo intervienen en algo que se llama alodinia,
que es una respuesta dolorosa a un estímulo generalmente no doloroso, como cuando uno pasa suavemente el dedo sobre la piel del brazo y esto genera dolor. Eso es alodinia. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los AINES, estos antiinflamatorios no esteroides. Para comenzar, como siempre en medicina, necesitamos clasificar a los AINES y una de las formas de clasificarlo es de acuerdo a la selectividad de inhibición que tiene de la COX, porque son fármacos que en algún punto el mecanismo de acción principal es la inhibición de la COX. Y los podemos dividir en selectivos COX-1, no selectivos, preferencial COX-2 y selectivo COX-2. Bueno, ¿cuáles tenemos como AINES que son selectivos COX-1? Tenemos al ácido acetil salicílico en baja dosis, ¿sí? Principalmente esto tiene que ser así, en baja dosis tiene esta selectividad COX-1, porque después la pierde, como podrán ver en el listado de los AINES no selectivos de inhibición de la COX, inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2, tenemos al ácido acetil salicílico de nuevo, pero en altas dosis. Y acá tenemos la mayoría de los AINES que utilizamos comúnmente, el ibuprofeno, naproxeno, la indometacina, en cierto grado el paracetamol, el ketorolac, el piroxicam y el clonixato de lisina. También tenemos por otro cambien la selectividad a los preferenciales COX-2. Significa que no es selectivo, sino que tiene preferencia por inhibir a la COX-2. Y en este caso contamos con dos medicamentos, el meloxicam y el diclofenac. Y por último tenemos dos de estos fármacos denominados COXIB, que son inhibidores selectivos de la COX-2, implicados más que nada en lo que es la inflamación y el dolor, y los disponibles en Argentina y en muchos países es el etoricoxib y el celecoxib, que después vamos a hablar de ellos. Ahora se preguntarán por qué es útil esta información con respecto a aprenderse la clasificación de acuerdo a la selectividad por la COX que tengan estos fármacos. Como lo dije anteriormente, la diana de los AINES es la ciclooxigenasa. Puede ser la 1, puede ser la 2 o dependiendo si son selectivos o no. Y entender esto nos ayuda a comprender los efectos terapéuticos, pero a su vez algo importantísimo con respecto a los efectos adversos, porque la inhibición de las ciclooxigenasas, tanto puede ser como la 1 como la ciclooxigenasa 2, pueden dar una amplia gama de efectos adversos junto con los efectos terapéuticos. Algo que nosotros, como siempre dijimos desde el primer parcial, que los efectos adversos no se buscan, pero se esperan. Con respecto a la farmacocinética de los AINES, podemos encontrar unas definiciones bastante generales para la mayoría de ellos. Porque, por ejemplo, la absorción de la mayoría de los AINES es buena, contando con una buena biodisponibilidad del fármaco y una Cmax alcanzada a las 2 horas aproximadamente en la mayoría de estos. Con respecto a la distribución, si bien son fármacos bastante hidrosolubles, tienen capacidad de atravesar la barrera, pero también son drogas de clase 2 que tienen una gran unión a proteínas plasmáticas. No se olviden que esto es clave para pensar en las interacciones que tenemos a nivel farmacocinético por parte de la distribución y ser drogas de clase 2. Con respecto al metabolismo, la mayoría de los AINES tiene una vida media de 4 horas y la duración de acción es entre 6 y 8 horas. Por ende, si alguna vez habrán tomado AINES, la indicación siempre son entre 2 a 3 tomas diarias para el control de la inflamación, para el control del dolor o para el control de la fiebre, por ejemplo. Pero tenemos que hacer una salvedad a esta regla con respecto al metabolismo. ¿Por qué? Porque el piroxicam, un AINES no selectivo, tiene una vida media aproximadamente de 50 horas, por lo tanto va a cambiar su perfil de efectos adversos y los intervalos de dosis que nosotros tenemos que dar. Y por último, en la excreción se excretan la mayoría a nivel renal mediante la secreción tubular de ácidos como metabolitos inactivos que están conjugados en su mayoría con ácido glucurónido.
Ustedes podrán ver que hay algunas diferencias leves con respecto a la farmacocinética de algunos AINES en particular. Eso es dependiendo de la bibliografía, y ustedes, como saben, este video es un apoyo del material que tienen, pero en realidad deberían leerlo de la fuente oficial, que vendría a ser la bibliografía que tenemos en la cátedra. Pero esto es una manera fácil de entender la farmacocinética de la mayoría de los AINES, porque se repite en varios. Ok, ahora veamos los efectos terapéuticos que tienen los AINES. Estas drogas son conocidas porque los efectos terapéuticos se pueden resumir en las 4A. ¿Y qué significan las 4A? Que los efectos terapéuticos que podemos ver son antiinflamatorios, son analgésicos, son antipiréticos o antifebriles, y también tiene alguno en particular como antiagregante plaquetario, principalmente el ácido acetil salicílico. Como veremos más adelante, cuál es la característica que le da este efecto terapéutico al ácido acetil salicílico. En esta siguiente diapositiva podemos explicar cómo es el efecto antipirético de los AINES. Acá tenemos a la izquierda de la diapositiva tenemos un esquema del hipotálamo junto con sus núcleos. El hipotálamo altera su set point bajo las influencias de, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son citoquinas proinflamatorias secretadas por diferentes tejidos volcadas al torrente sanguíneo y que llegan hasta el hipotálamo. ¿Esto qué es lo que genera? Esta alteración del set point induce fiebre, que es este aumento de temperatura ante la respuesta a las citoquinas proinflamatorias. Los AINES tienen capacidad para restaurar la temperatura corporal, regular el set point y restaurarlo, gracias a que inhiben la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Pero claro, no se olviden que está también algo muy importante que tienen que tener en cuenta, es que los AINES solo bajan la temperatura corporal en pacientes con fiebre, o sea que no generan hipotermia en pacientes sanos. Y acá en esta diapositiva podemos ver el efecto analgésico y antiinflamatorio de los AINES. Ante los nociceptores, los receptores de daño, por respuesta ante, por ejemplo, una noxa endógena o exógena, como podría ser un trauma en una articulación o en un grupo muscular, diferentes células aumentan la expresión de la COX-2, que estuvimos viendo anteriormente, que es inducible. Por ende, aumentan la síntesis de prostaglandinas. Por ejemplo, células como los macrófagos, el endotelio, células como los neutrófilos y del tejido dañado tienen capacidad para responder a las diferentes noxas por los compuestos que se liberan en el medio donde sucede el trauma. Y esto explica lo de la tetrada de Celso. La tetrada de Celso son un conjunto de síntomas que se ven en estos pacientes, como por ejemplo el rubor, el tumor, el calor y el dolor. Los AINES actúan inhibiendo la síntesis de estas prostaglandinas, por ende se puede explicar el efecto que genera sobre el dolor, por ejemplo, se llama analgesia, y con respecto a la inflamación como antiinflamación. Recuerden que lo que producen las prostaglandinas a nivel neurosensorial en estos nociceptores es que disminuye el umbral por el cual despolarizan y generan la neurotransmisión del estímulo doloroso. Por otro lado, más adelante, cuando veamos la farmacología de la aspirina, vamos a explicar la acción que tiene con respecto a la antiagregación plaquetaria. No se asusten, después los vamos a ver. ¿Y lo tienen que saber? Sí, claramente lo tienen que saber. Bueno, ahora vamos a charlar sobre los efectos adversos de los AINES. Y como lo primero que se les tiene que venir a la mente a la hora de responder esta pregunta en los parciales, y también no solo para los parciales, sino para la vida académica como médicos, tienen que pensar en que los AINES son drogas muy gastrolesivas y por lo general se administran varios días, tienen varias tomas, por ende debemos de tener en cuenta este efecto adverso en nuestros pacientes a la hora de indicarles AINES.
En esta diapositiva podemos ver cuál es el riesgo de gastrolesividad de los AINES. Pueden ver desde arriba hacia abajo que disminuye este efecto gastrolesivo, siendo el ketorolac, por ejemplo, un AINES que es el que mayor capacidad tiene para dañar a todo el sistema digestivo. Y, por ejemplo, el ibuprofeno, o mejor dicho también los inhibidores selectivos COX-2, son las drogas que menor capacidad de generar gastrolesividad tienen. Esto es importante a la hora de pensar comorbilidades en nuestros pacientes, o sea, otras patologías que tienen los individuos, y pensar, ok, este paciente ya tiene un daño previo en el sistema digestivo, por ende, ¿qué AINES podría utilizar que sea menos gastrolesivo, pero que también tenga el efecto terapéutico que yo busco, como por ejemplo la analgesia? Por eso es importante conocer este riesgo de gastrolesividad que tienen los AINES. Sin embargo, la gastrolesividad también de manera anexa tiene otro riesgo de aparición. Cuenta con otros factores en cada uno de los pacientes en los que podemos ver mayor posibilidades de ver el efecto adverso. Por ejemplo, en ancianos justamente tenemos más probabilidades de ver la gastrolesividad, en pacientes que ya tengan un daño previo, como estuvimos hablando anteriormente, también en la cantidad no solo de la dosis, sino que también del tiempo en el que se utilizan estos fármacos, y también el uso conjunto de otras drogas que generen gastrolesividad, como por ejemplo los glucocorticoides. Por ende hay que tener en cuenta los diferentes fármacos que ya tiene indicado nuestro paciente anteriormente o necesitamos indicar por las diferentes patologías. Todos estos factores, estos diferentes factores impactan en la aparición de la gastrolesividad de cada uno de los AINES. No solo se debe a que el AINES sea más o menos gastrolesivo, como lo vimos en la diapositiva anterior. Aparte de la vieja confiable que siempre tenemos que decir para cada uno de los fármacos, más que nada de todos aquellos que se administran vía oral, que son las náuseas y vómitos y también diarrea, tenemos que pensar que son nefrotóxicos. Acá pueden ver cómo puede llegar a impactar en lo que es la unidad funcional del riñón, la nefrona. ¿Y cómo es que esto genera el daño? Porque las prostaglandinas generan a nivel renal aumento de la vasodilatación de la arteriola aferente, por ende aumenta el flujo, aumenta la secreción de renina y esta vía al final produce aumento de la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿sí? Eso es más que nada mediado por la angiotensina 2, y esto termina impactando en que aumenta el filtrado glomerular. Por ende aumenta la natriuresis y disminuye la presión arterial. El riñón, sepan que es el órgano que regula principalmente el agua corporal y también los electrolitos. Ahora, los AINES, al alterar la síntesis de estas prostaglandinas a nivel renal, lo que pueden generar es aumento de la presión arterial. Entonces, a tenerlo en cuenta, que ojo a esos pacientes que son hipertensos, principalmente aquellos que tienen mayor selectividad por la COX-2, como por ejemplo los COXIB, el etoricoxib o el celecoxib, pero también los preferenciales COX-2 como el diclofenac. ¿Por qué? Porque si pueden ver acá, les dejo que, por ejemplo, el diclofenac tiene capacidades para aumentar entre 10 y 12 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, y ya que este es un fármaco que es preferencial COX-2. Por otro lado, fíjense que el ibuprofeno, al ser no selectivo, sin esta capacidad de inhibir tanto a la COX-2, sino que también inhibe a la COX-1, no tiene tanto aumento en la presión arterial sistólica, solo aumenta entre 6 y 8 milímetros de mercurio,
Y por último, el naproxeno, en contraste con los demás, no produce elevación o si produce es no significativa. Por ende, en pacientes hipertensos que tomen antihipertensivos como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno o los antagonistas del receptor de angiotensina, a tener cuidado porque claramente van a tener una interacción farmacodinámica y va a aumentar la presión arterial en estos pacientes, aumentando el riesgo cardiovascular de los mismos, porque claramente queremos bajar nosotros la presión arterial con estos antihipertensivos, y si le damos los AINES, que hay veces que debemos usarlos de todas maneras en estos pacientes hipertensos, tenemos que tener un control del mismo y no utilizarlos a libre demanda y tratar de explicarle y educar a los pacientes que no deberían consumir este tipo de fármacos por su cuenta, de manera libre, sin una indicación médica, porque pueden alterar su patología y complicar otra patología que tengan. Por último, otro de los efectos adversos que tienen los AINES es que pueden generar broncoconstricción, aumento de las secreciones a nivel pulmonar, principalmente en pacientes asmáticos, en pacientes con patología pulmonar como también el EPOC, tienen capacidades para disparar este efecto adverso. ¿Y cómo se explica la aparición de este efecto adverso? ¿Y cómo es que esto se explica? Esta diapositiva que vimos anteriormente sobre la síntesis de eicosanoides, que justamente teníamos las dos rutas que tenía el ácido araquidónico para seguir, el de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. En este caso, al utilizar los AINES, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, lo que van a provocar es un desbalance hacia dónde va este ácido araquidónico. Al no poder utilizar esta ruta y sintetizar prostaglandinas y tromboxanos, todo el ácido araquidónico producido por los diferentes estímulos, tanto fisiológicos como patológicos, siguen la ruta de la lipoxigenasa, por ende aumentan los leucotrienos. Disminuyen las prostaglandinas y aumentan los leucotrienos. Y como vimos anteriormente, los leucotrienos son moléculas con la capacidad de generar aumentos en la permeabilidad vascular, aumentos en la producción de moco y de secreciones y principalmente generar broncoconstricción. Por ende, en pacientes asmáticos deberíamos tener cuidado o en su defecto, no todos, como siempre saben, medicina 2 más 2 no es 4, pero en algunos pacientes podrían precipitar una crisis aguda de asma por broncoespasmo debido al consumo de AINES, como por ejemplo ácido acetilsalicílico, debido a que está estimulada la producción de leucotrienos. Acá seguimos con los efectos adversos y tienen que recordar que embarazadas y también en el periodo de lactancia es un manejo muy complejo de las drogas a utilizar, con mucho cuidado, con muchas precauciones. ¿Por qué? Porque los AINES tienen capacidades para generar cierre del conducto arterioso necesario para la oxigenación de la sangre, si recuerdan de embrio, y también retrasan el trabajo de partos. Recuerdan que las prostaglandinas, como dijimos antes, estaban aumentadas en este momento, en el trabajo de parto, que tienen su significado en este momento. Por ende, en pacientes que estén comenzando en trabajo de parto y nosotros pensemos, ok, vamos a darle AINES para cubrir lo que es la analgesia, está mal, porque vamos a retrasar ese trabajo de parto y podríamos tener complicaciones tanto en el feto como en la madre. Por otro lado, tenemos este efecto adverso que es aumento del tiempo de sangrado, y eso principalmente se debe al ácido acetilsalicílico. Sin embargo, hay diferentes estudios que demuestran que los AINES tienen cierta capacidad para aumentar este tiempo de sangrado, no así como el ácido acetilsalicílico, pero es un factor a tener en cuenta. Y así es como podemos concluir en que estos son los principales efectos adversos que no nos tenemos que olvidar a la hora de indicar AINES, también a la hora de tener un paciente que está consumiendo AINES, y más que nada cuando es en tiempos prolongados, cuando lo tomó de manera libre, o sea, sin indicación médica,
y cuando toma dosis altas, la gastrolesividad, el daño renal, las crisis de broncoespasmos, por ejemplo, en pacientes predispuestos como los asmáticos, en embarazadas y también en pacientes que tengan trastorno en la coagulación. Estos pacientes deberían tener muchísimo más cuidado, no solo por eso, sino porque también recuerden la interacción que tienen las drogas Stalocynes, que son de clase 2, con respecto a los de clase 1. Justamente un paciente podría venir anticoagulado con drogas de clase 1 y sufrir una interacción farmacocinética y aumentar la función del anticoagulante. Bueno, acá nos vamos a meter de lleno en algunos AINES en particular. Recién vimos las características generales de todos los AINES. Primero pueden ir a buscarse un cafecito o un matecito porque la cantidad de información que vimos hasta ahora es bastante y queda bastante por ver. El ácido acetil salicílico, también conocida como la aspirina. Como se los dije en la introducción, la aspirina es actualmente el fármaco más utilizado en todo el mundo, o sea, es el que más se usa y ha sido claramente uno de los logros farmacológicos más importantes del siglo XX. Se rastrea aproximadamente que el nacimiento es de 1897, pero en realidad la aspirina se remonta al origen de más de 3500 años, porque los sumerios y los egipcios, y luego también los grandes médicos de la antigua Grecia y de Roma, usaban la corteza de sauce, ¿sí?, que justamente hacían brebajes con esta corteza como analgésico y antipirético. O sea, ya conocían toda esta historia que venía relacionada con los salicilatos, no justamente con la aspirina, porque eso viene después, pero ya conocían los efectos farmacológicos que tenían y podían curar en ese momento lo que era la fiebre, y también podían responder ante la hiperalgesia, ante ese dolor, con un buen analgésico que era esta corteza, ¿no? Es allá por 1869 que Felix Hoffmann, un farmacólogo que trabajaba en Bayer, en agosto de este año, es cuando sintetiza la aspirina, porque estaban buscando una solución al salicilato de sodio que tenía otros efectos adversos bastante más graves o complicados, y en ese caso, mediante unas reacciones químicas, logra conseguir lo que es la aspirina que conocemos actualmente. Fíjense la cantidad de años que tiene este medicamento y sigue siendo uno de los más utilizados. Y ahora vamos a ver principalmente para qué se lo utiliza. Pasando de la historia, ahora vamos a hablar de la farmacología del ácido acetil salicílico. Como siempre, esta es la droga patrón de los AINES, así que hay que estudiarla muchísimo. Tienen que saber que es un inhibidor no selectivo en realidad de la COX, dependiendo de la dosis. Si recuerdan, es selectivo COX-1 si lo utilizamos en bajas dosis, y en altas dosis es no selectivo. Inhibe a la COX de manera irreversible, ya que justamente tiene la capacidad de acetilar el bolsillo por el cual se convierte este ácido araquidónico en prostaglandinas. Y una vez unido de manera covalente este grupo acetil, queda inhibida de por vida hasta que termine su vida media como enzima de la COX. Tiene una cinética no lineal. Si recuerdan del primer parcial, esta era una de las drogas que a medida que aumentaba su concentración, a medida que aumentaba su dosis, mejor dicho, disminuía la velocidad de eliminación. Con respecto a la farmacocinética, respeta a la que vimos anteriormente para todos los AINES, ¿sí? Y por otro lado, que lo tienen que saber muy bien tanto la farmacocinética, tienen que conocer, tanto para el parcial como para la vida médica, la cuestión de dosis cuando es solamente un antiagregante plaquetario, que esto se consigue cuando se utilizan concentraciones o una dosis de ácido acetil salicílico entre 75 y 125 miligramos. Ahí actúa como inhibidor selectivo de COX-1, principalmente en las plaquetas. Ahora, cuando aumentan estas dosis y sobrepasan los 325 miligramos, se convierte en un inhibidor no selectivo y adquiere
los demás efectos que tienen los AINES, como antiinflamatorio principalmente, y también tiene sus acciones antipiréticas y analgésicas. Estas dosis son una de las pocas que pedimos que sepan para farmacología. Bueno, vamos a charlar de los fundamentos de la antiagregación a bajas dosis. Tiene dos principios que se cumplen y que explican por qué a bajas dosis solamente es antiagregante plaquetario. Tiene un principio farmacocinético y otro farmacodinámico. Vamos a ver el farmacocinético. Con respecto al principio farmacocinético de por qué el ácido acetil salicílico en estas dosis entre 75 y 125 miligramos es solamente antiagregante plaquetario, sepan, cabe un datito de color, es que por ejemplo las aspirinetas, una marca comercial de Bayer, trae una concentración de 100 miligramos de ácido acetil salicílico. Lo que ocurre es lo siguiente: el ácido acetil salicílico, una vez administrado en el tubo digestivo, tarda aproximadamente unas 2 horas para completar su absorción. A medida que va ingresando y atravesando las diferentes células, se encuentra con la sangre del sistema portal. Al encontrarse con esta sangre y a su vez encontrarse por ende a las plaquetas y tener este primer contacto con las mismas, ya que son elementos formes de la sangre que son funcionantes, o sea, tienen capacidad de agregarse, tienen expresada la COX-1, quedan inhibidas de manera irreversible. A medida que el fármaco se absorbe y van pasando las moléculas desde el externo hacia el interno, se encuentra con diferentes cantidades de sangre, porque hace todo un circuito la sangre al recorrer por acá de varias veces, por ende tiene el contacto con todas las plaquetas que están en el sistema sanguíneo. Por otro lado, una vez que atraviesa el sistema porta, dada esta concentración, esta dosis de ácido acetil salicílico, toda la droga excedente que queda tanto de la acetilación de las plaquetas, que se convierte en ácido salicílico, como todo el remanente de ácido acetil salicílico que no inhibió ninguna plaqueta y sigue circulando, es metabolizado por el hígado, ya que después del sistema porta se encuentra con el hígado. Y al tener una gran capacidad de extracción, como buen primer paso hepático, estas concentraciones son no significativas para generar otros efectos terapéuticos que tiene esta droga. Por ende, así se explica cómo es el principio farmacocinético de esta antiagregación por esta dosis. Por otro lado, tenemos el fundamento farmacodinámico. ¿Y en qué consiste esto? Tenemos dentro del sistema sanguíneo a estos elementos formes, que son las plaquetas, que es nuestro blanco terapéutico, y por otro lado tenemos también otras células que por ejemplo son otros glóbulos blancos, como los linfocitos, los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, y también las células musculares lisas, derivadas de todo el árbol vascular, y también los enterocitos, dado que tiene que atravesar desde lo externo al interno a partir del tubo digestivo, y sin olvidarnos también de las células endoteliales. Pero ¿cuál es el fundamento por el cual es solo antiagregante? Es que con las demás células que se encuentra el ácido acetil salicílico también tiene la posibilidad de inhibir la ciclooxigenasa que tienen. Pero a diferencia de la plaqueta, las demás células tienen núcleo, por ende tienen capacidad para regenerar esta ciclooxigenasa, esta enzima que fue inhibida de manera irreversible por el ácido acetil salicílico. Por ende, no son afectadas funcionalmente estas otras células, excepto la plaqueta. Y junto con el fundamento farmacocinético es como se explica de que las concentraciones, esta dosis baja de ácido acetil salicílico, solo es antiagregante plaquetario y no tiene las demás funciones, como por ejemplo que sean antiinflamatorios, que sean analgésicos o que sean antipiréticos. Igual no se asusten, pueden volver a ver la explicación con respecto a los dos principios, pero también vamos a repasar algo en la clase en vivo. Igual nunca duden en
preguntarme, mandarme al final de esta presentación. Voy a dejarles mi correo electrónico por cualquier consulta que tengan. Y me estaba olvidando de mencionar que esto tiene una duración de acción, la duración de este efecto de antiagregación plaquetaria, entre 7 a 10 días. ¿Y a qué se debe esto? Que este tiempo es el tiempo de vida media que tienen las plaquetas. Y estaría bueno que piensen, si un paciente tiene que someterse a un proceso quirúrgico en el cual puede haber pérdida de sangre y hemorragias, ¿cuándo debería dejar de administrar? ¿Sí? ¿Cuándo habría que quitarle la indicación de consumo de ácido acetil salicílico? Y después también vamos a ver en clase y pueden ir pensando, es algo que vamos a contestar en los trabajos prácticos, ¿por qué deberíamos administrar todos los días una dosis baja de ácido acetil salicílico si inhibe a la mayoría de todas las plaquetas? ¿Por qué se explica que tienen que administrarse todos los días? Es un interrogante que dejo acá y siempre esta duda para responderla luego. Aparte de los efectos adversos generales de los AINES, que también se respetan en la aspirina, ¿sí? Toda la gastrolesividad, justamente las alteraciones que puede tener el embarazo, etc. Otro de las complicaciones que podemos ver por el uso de este fármaco es la intoxicación por aspirina. Es una patología más frecuente en niños. Si ustedes recuerdan, las aspirinetas, que es esta marca comercial, son un medicamento lo bastante rico para los nenes. Es algo que lo ven como un caramelo, dado que tienen un rico sabor a frutilla, y quien no tomó alguna vez también alguna aspirineta de más o sacó de algún lado, tienen el acceso. Principalmente esto sucede porque los niños pueden llegar a tener acceso a los medicamentos y pueden ingerir mucha cantidad, a veces hasta una caja entera de estas aspirinas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es la triada que se va a dar en estos pacientes? Por un lado, hay hipertermia. Por otro, alteración de la conciencia. Y por último, que completa la triada, es un trastorno ácido-base. Ahora vamos a pasar a explicar cómo es el mecanismo por el cual se generan estos síntomas, estos signos, que se convierten en una triada en la intoxicación por aspirina. Miren, ¿recuerdan? Esto es la parte interna de la mitocondria con la membrana externa, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna. Acá podemos ver la cadena de transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa, que es por medio de la ATP sintasa. Así es como todos estos compuestos reducidos terminan generando la síntesis de ATP, molécula necesaria para mantener muchos procesos biológicos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Debido a que recuerdan que la aspirina, este ácido acetil salicílico, al ser un ácido, funciona como un desacoplante de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa. Lo que hace es que al encontrarse la aspirina en el espacio intermembrana con una concentración de protones bastante alta, o sea un pH ácido, la molécula se protona, y al protonarse justamente se vuelve su molécula en su no ionizada, más que nada en la fracción no ionizada, que tiene mayor capacidad para atravesar membranas. Ahora, una vez que atraviesa la membrana mitocondrial interna, en la parte de la matriz intramitocondrial, se encuentra con un pH mucho más básico, que está desprovisto de protones, y en este momento es donde se desprotona, o sea, se ioniza la molécula y aporta estos protones en la matriz mitocondrial. Esto lo que hace es desfasar, eliminar este gradiente electroquímico de los protones, esta diferencia de protones y de cargas que hay entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Así desacopla a la cadena de transporte de electrones, generando que aumente su velocidad, y si recuerdan, esto genera calor. Por ende, ahí explica cómo la intoxicación por aspirina genera hipertermia.
Y ojo, tienen que decir hipertermia. ¿Por qué? Porque esto no es fiebre, no es un aumento de la temperatura de acción central, o sea, derivado de alteraciones del set point en el hipotálamo, como vimos anteriormente, sino que esto se genera de manera periférica en diferentes tejidos, como por ejemplo los músculos. Entonces, no solamente hay hipertermia, sino que también puede haber necrosis del tejido por falta de síntesis de ATP, dado que la pirina es un desacoplante. Esto también explica en parte por qué se puede generar una alteración de la conciencia, dado que tiene capacidades para atravesar la barrera hematoencefálica, aunque no es una molécula tan liposoluble, y puede afectar el metabolismo neuronal. Pero la alteración de la conciencia no solo se explica por ser un desacoplante de la cadena, sino por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, y con respecto al trastorno ácido-base que genera la intoxicación por aspirina, no se olviden que esta droga funciona como un desacoplante de la cadena de transporte de electrones. Por ende, lo que va a hacer es eliminar este gradiente y comienza el aumento de la velocidad de los transportes de electrones, se empiezan a transportar más y justamente aumentan los requerimientos de los demás sustratos para la cadena. Por ende, se estimula el ciclo de Krebs, por ende, de esa misma manera, aumenta la generación de dióxido de carbono. Si recuerdan de Biocchi, el dióxido de carbono salía por parte de reacciones del ciclo de Krebs. El aumento del dióxido de carbono, por un lado, que también provoca aumento del pH sanguíneo, también se censa junto con el aumento de los protones en el sistema nervioso central, dado que el ácido acetil salicílico es un ácido, por ende esto se puede censar en los diferentes quimiorreceptores y como respuesta a esta disminución del pH o aumento de la cantidad de protones, se estimula todo el aparato respiratorio para intentar compensar la acidosis que acaba de ser censada por este sistema. Al aumentar la frecuencia respiratoria en el paciente, disminuye la concentración de dióxido de carbono y disminuye lo tanto como para generar una alcalosis respiratoria. Entonces ahora el paciente de una acidosis más que nada metabólica en algún punto pasa a una alcalosis respiratoria. Pero este estímulo a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, lo que termina pasando es fatigarlo. Principalmente se fatiga por el uso, ¿sí? Por la generación de ácido láctico, pero también porque está disminuida la síntesis de ATP. Como recién vimos anteriormente, el desacoplante disminuye todo este gradiente necesario para la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Por ende, al tener menores concentraciones de ATP, hay más probabilidades que el músculo quede fatigado y al estar fatigado disminuye justamente su función. Cuando disminuye su función, el paciente comienza a retener este dióxido de carbono en plasma y en este momento se genera el trastorno por acidosis respiratoria. Justamente porque el paciente estaba hiperventilando y ahora está hipoventilando. Por otro lado, esta disminución del ATP en diferentes tejidos genera que se active y se ponga en marcha todo un sistema para poder conseguir ATP por otra ruta metabólica que no sea la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. Y esto es por la generación de ácido láctico. Justamente se acuerdan de la glucólisis anaerobia en bioquímica de los sistemas anaerobios. El aumento del ácido láctico provoca que una vez volcado al plasma, este aporte los protones necesarios para generar una acidosis metabólica. Entonces tenemos un paciente que por un lado por lo respiratorio tiene una acidosis respiratoria y por la adición de un sustrato, de un compuesto ácido en el sistema, se genera una acidosis metabólica. Si estas dos juntas genera una acidosis mixta o un trastorno mixto en el que tenemos los dos componentes. Por ende, tanto por la alteración por dióxido de carbono como por la acidosis, que genera una alteración en el pH, se termina generando, y también por una disminución de la presión parcial de oxígeno. Recuerden que el paciente estaba hipoventilando a medida que avanzaba el cuadro en el tiempo.
genera alteraciones de la conciencia. Y así es como tenemos la triada que explica la intoxicación por aspirina. El trastorno ácido-base, la alteración de la conciencia y la hipertermia. Bueno, ahora para aliviar un poquito la cosa, vamos a hablar de otra droga muy conocida, muy utilizada, se conoce hace muchísimos años, que es el paracetamol, también conocido como acetaminofeno, que este es un analgésico no opioide. Este justamente no cumple las características como antiinflamatorio no esteroideo, ya que no tiene buenas capacidades para ser antiinflamatorio. Por ende, este es un buen analgésico y es un analgésico no opioide. Con respecto a la farmacocinética del paracetamol, la absorción sigue siendo como las demás drogas que vimos anteriormente, como los AINES, con buena biodisponibilidad, se llega a una Cmax a las 2 horas. La distribución acá sí es diferente con respecto a los AINES porque tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. Es una droga básica bastante hidrosoluble, con capacidades para atravesar igual manera la barrera hematoencefálica y, por ejemplo, restaurar el set point a nivel hipotalámico y funcionar como antipirético. Por otro lado, el metabolismo es bastante parecido, tiene una vida media de 4 horas, una duración de acción entre 6 y 8, se administra por lo general cada 3 veces por día. Y la excreción es mediante los metabolitos inactivos que son conjugados en el hígado y secretan a nivel renal. Es una droga de categoría B en el embarazo. Sepan que los AINES tenían esos efectos adversos, principalmente en el feto. Por ende, esta es la única droga que es analgésica y antipirética que se puede utilizar para tratar diferentes patologías en la embarazada. ¿Sí? Recuérdenlo, es importantísimo que recuerden que es de categoría B, si bien ahora se usa otra clasificación de las drogas en el embarazo, no se olviden que esta sigue quedando en algunos libros y en algunos profesionales. Bueno, y ahora con respecto a la farmacodinamia, esta es una droga básica, ¿sí? Con respecto al pH al que tiene y a su pK. Por ende, tiene baja biodisponibilidad en los sitios con pH ácido, que justamente en los sitios inflamatorios. Recuerden que el proceso inflamatorio genera muchos radicales libres, por ende generan todo un medio ácido. El paracetamol, al ser una droga básica, no puede atravesar bien las membranas y no puede llegar a las diferentes células, ya que genera el fenómeno de atrapamiento iónico. Por ende, se lo conoce como una droga que no es un antiinflamatorio, no es buen antiinflamatorio. Sería un error utilizar el paracetamol como antiinflamatorio. Para eso podríamos utilizar los AINES, que tienen mejor eficacia. Ahora, ¿cómo se explica parte del mecanismo de acción que tiene estas drogas? Porque es parecido a los AINES, pero no es igual. Es un inhibidor débil de la COX en realidad. Tiene mayor capacidad para inhibir la zona donde la COX genera una reacción de peroxidación. Perdón por eso. Pero por otro lado, también el paracetamol tiene capacidades para inhibir a la COX-3 principalmente, que está en el sistema nervioso central. Por eso se puede explicar con esto que es un buen antifebril, uno de los mejores antipiréticos que tenemos en el mercado, que contamos para tratar a los pacientes. También no está de todo explicado todas estas farmacodinamias, pero se postula que tiene efectos cannabinoides, capacidades para activar estos receptores cannabinoides, vías endógenas y también modular vías serotoninérgicas que están implicadas en lo que es el dolor. Por eso lo hace un buen analgésico y junto con la inhibición de la COX-3 un buen antifebril. Así que recuerden, el paracetamol es buen antifebril y un buen analgésico. Como verán acá tenemos representado este pequeño esquema
que vemos parte de la farmacocinética del paracetamol, en el cual es el metabolismo del mismo a nivel hepático, principalmente se da por conjugación con ácido glucurónido en un 60% y la conjugación con sulfato en un 30%, y esto es secretado a nivel renal. Pero por otro lado hay un pequeño porcentaje, entre el 5% aproximadamente, depende de la bibliografía, entre que el paracetamol es metabolizado por un citocromo, el citocromo 2E1. Y producto de este metabolismo se genera un metabolito que es tóxico, justamente porque es un radical libre, es una molécula inestable que tiene capacidades para justamente alterar macromoléculas en el interior celular, como el ADN, como proteínas, como parte de la membrana y citosólicas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad el paracetamol en dosis correcta no es tóxico porque hay un sistema fisiológico de antioxidación, o sea que justamente previene esta lesión por radicales libres, que justamente es por ejemplo, el glutatión. El glutatión, si recuerdan de bioquímica, es una molécula capaz de bloquear la capacidad de estos radicales libres de generar daño. Y con la poquita concentración que se genera de esta molécula, el N-acetilbenzoquinoneimina, ¿sí? El NAPQI o el NAPP, también se le puede conocer con que termine en P, es insignificante, o sea, no tiene la capacidad para representar una lesión hepática en la mayoría de los pacientes sanos que no tienen hepatopatías, ¿sí? Que tienen una buena dieta y ninguna otra alteración. Por ende es despreciable esta generación del metabolito tóxico. Sin embargo, cuando aumentamos las dosis de paracetamol mayores de 7 gramos, todo este sistema de antioxidantes, de la eliminación de estos radicales libres, empieza a mermar, porque justamente se empieza a utilizar todo este glutatión reducido. Entonces el NAPQI, ahora libre, sin capacidad de ser contrarrestado por este mecanismo de eliminación de detoxificación, tiene capacidades para lesionar las macromoléculas y llevar a esta célula a la necrosis, justamente a las células hepáticas, dando así toda una sintomatología que van a ver bien en toxicología. Bien, hay una droga que se puede utilizar, si recuerdan de bioquímica, para la intoxicación con paracetamol, ¿sí? Es un tratamiento específico como una suerte de antídoto, que es la N-acetilcisteína. ¿Cómo funciona la N-acetilcisteína? Es un dador de grupos sulfidrilos. Al tener aumento de estos grupos sulfidrilos, no solo la N-acetilcisteína tiene capacidades para contrarrestar los radicales libres, sino que también aporta los grupos sulfidrilos necesarios para recuperar ese glutatión reducido para poder eliminar al NAPQI. Bueno, vamos a avanzar, queda cada vez menos. Vamos a hablar ahora de los inhibidores selectivos de la COX-2, que son estos COXIB, que fueron drogas que se intentaron buscar para eliminar, que no tuvieran o estuviera bastante disminuido este efecto adverso gastrolesivo que tenían los AINES. Trataban de buscar un buen antiinflamatorio, analgésico, pero que no tuviera tanta gastrolesividad. Entonces, al conocer toda la fisiología con respecto a las isoenzimas de la ciclooxigenasa, descubrieron que la COX-2 era la principal implicada en todo lo que es la inflamación, ya que es inducida. Entonces, se sintetizaron estos inhibidores selectivos de la COX-2, los COXIB. Bueno, con respecto a la farmacología de los COXIB, tanto el celecoxib y el etoricoxib, que son los únicos COXIB que encontramos en el mercado, dado que los demás fueron retirados, ¿sí? Por el perfil de seguridad y el riesgo cardiovascular que esto generaba, son los únicos dos que tenemos. Ahora, son drogas que tienen mayor selectividad por la COX-2 frente a la COX-1, por ende los hace que sean excelentes antiinflamatorios, muy buenos para aliviar el dolor debido a procesos inflamatorios en los diferentes tejidos. Sí, claro que sí, son mucho menos gastrolesivos. Son los AINES que
que la gastrolesividad que representan es muy poca, dado que la COX-2 no se expresa de manera constitutiva en todo lo que es las células del sistema gastrointestinal, sino que hay mayor cantidad de COX-1. Ahora, tienen estos beneficios, pero también tienen otras contras, como por ejemplo aumentar mucho, ¿sí? Aumentar mucho el riesgo cardiovascular. Por ende, vamos a hablar de quienes tenemos que tener cuidado, más que nada pacientes con comorbilidades, y depende el rango de edad en la que se puedan administrar estos fármacos con mayor seguridad, ¿no? Bueno, vamos a explicar por qué esta droga aumenta el riesgo cardiovascular. Si recuerdan, anteriormente estuvimos viendo la expresión de las diferentes isoenzimas de la ciclooxigenasa. En el endotelio, de manera constitutiva se expresaba la COX-2, que ¿qué era lo que hacía? Aumentaba la cantidad de prostaciclina, y esta tenía una función de disminuir la agregación plaquetaria y de aumentar la vasorelajación. Y por otro lado teníamos a las plaquetas que de manera constitutiva expresaban COX-1, y esta justamente generaba el tromboxano A2, que era estimulación de la agregación plaquetaria. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros utilizamos un COX-SIB, lo que estamos inhibiendo, principalmente a más allá del sitio de inflamación que puede tener COX-2, es la COX-2 del endotelio. Por ende, justamente perdemos la síntesis de las prostaglandinas en este tejido, en estas células. ¿Y qué es lo que sucede al tener inhibida esta ruta con los COX-SIB? Es que no tenemos la síntesis de las prostaciclinas. Por ende, no tenemos esta disminución de la agregación plaquetaria. Dicho de otro modo, aumenta las probabilidades de que el endotelio tenga la capacidad de agregar plaquetas, ¿sí? De estimular la agregación plaquetaria, de la misma manera que aumenta la vasoconstricción de los vasos. Como perdimos esta función de las prostaciclinas y nos queda a favor, ¿sí? Porque los COX-SIB no tienen la misma capacidad, porque son selectivos, de inhibir a la COX-1, quedan intactas las plaquetas para poder agregarse. O sea, queda la vía libre para aumentar la cantidad de tromboxano A2 y que esta plaqueta tenga capacidades de activarse y generar un tapón, ¿sí? Empezar todo lo que es la coagulación. Por ende, este desbalance entre prostaglandinas del endotelio y las plaquetas genera un terreno fértil para la producción de coágulos. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque hay pacientes como por ejemplo ancianos, pacientes que tienen cardiopatías debido a la producción de placas de ateroma, por ejemplo pacientes que tienen dislipemias, diabetes, síndrome metabólico, tienen mayor propensión a la generación de infartos, ¿sí? Infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Por ende, son drogas que tienen un riesgo cardiovascular alto. No lo deberíamos administrar en pacientes cardiópatas, en pacientes ancianos, dado que podríamos aumentar las probabilidades de que el paciente tenga una de estas patologías. Mucho cuidado a la hora de indicar los COX-SIB. Bueno, pasando a lo último que vamos a hablar con respecto a las particularidades farmacológicas de algunos de los AINES y de algunos ANOPS, tenemos a la dipirona, ¿sí? Metamisol. Ojo, no lo vayan a confundir con la otra droga que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Que es el nombre del metilmercaptimidazol, después se fijan cuál. Ojo, no lo vayan a confundir, por favor. Justamente no lo vayan a confundir porque les puede ir muy mal. Bueno, con respecto a la dipirona, tiene una seguridad y eficacia muy similar a la del paracetamol. Es una droga básica que no es buen antiinflamatorio. Tiene algún reporte de un efecto adverso grave, que es la granulocitosis. Pero es un efecto adverso extremadamente de baja incidencia. Por ende, las probabilidades que encontrarnos con este efecto adverso son muy bajas y en realidad suceden en determinados pacientes por determinada genética.
La dipirona es un excelente analgésico, es una de las buenas opciones para la analgesia por dolor moderado hasta un poco casi hablando de severo, y es un excelente antifebril. Dentro de las drogas que tenemos para controlar la fiebre, podemos empezar con los AINES como un primer escalón, como el ibuprofeno, el naproxeno. Podemos continuar con el paracetamol y como último recurso para controlar esa fiebre que no baja, podemos utilizar la dipirona, porque tiene una farmacodinámica muy parecida a la del paracetamol de inhibir a la COX-3 que está en sistema nervioso central, que está en el hipotálamo, que altera el set point. Por ende, lo hace buen antifebril. Por otro lado tenemos al ketorolac, ¿sí? O ketorolaco, de acuerdo a la bibliografía donde lo lean. Es un excelente analgésico, ¿sí? Porque tiene un efecto similopioide, y ya más adelante van a ver lo que significa un opioide, y son excelentes analgésicos. También podría ser utilizado en dolor de moderado a severo, ¿sí? Porque son muy muy buenos como analgésicos. Ahora, ¿qué es lo que tiene el ketorolac? Si se acuerdan de las diapositivas de las cosas de la farmacología de los AINES, es el más gastrolesivo de los AINES que hay hoy en día, ¿sí? Por ende tiene un uso limitado, se puede usar hasta 5 días nada más, principalmente porque después de este tiempo es muy probable que podamos verlo, ya sí, podamos haber precipitado un efecto adverso gastrointestinal, y más que nada la posibilidad de generar una úlcera y que el paciente se le complique esa úlcera a nivel gastrointestinal. Por ende, a tener mucho cuidado, son excelentes, vienen en presentación tanto en comprimidos de vía oral como sublinguales, sirven para controlar muy bien el dolor, pero es limitado el tiempo de acción del cual se puede usar. Y por otro lado, una característica del diclofenac, aparte de tener esto de aumentar la presión arterial en pacientes hipertensos per se, así que ojito con eso, es que tiene capacidades para acumularse en el líquido sinovial. Por ende, lo hace un buen fármaco, un buen antiinflamatorio para todos aquellos traumas, todas aquellas patologías que intervenga alguna articulación y tenga todo una membrana sinovial, ¿sí? ¿Se acuerdan de Anato? Ya que se concentra en este líquido y como es selectivo, preferencial COX-2, perdón, es preferencial COX-2, y justamente la COX-2 es la ciclooxigenasa, esta enzima de la ciclooxigenasa, que se induce en sitios de inflamación. Pero por otro lado, no se olviden que es una de las drogas, junto con los COX-IBs, que tienen un alto riesgo cardiovascular, principalmente por la nefrotoxicidad que genera. Por otro lado, un pequeño datito de choice y importante en algunos pacientes, que el diclofenac puede generar hepatotoxicidad. Es una particularidad que tiene este AINE, así que ante alteraciones de las transaminasas en un paciente que toma diclofenac, debería suspenderlo. Bien, ok, llegando al final de esta clase, podemos concluir en que los AINES y los ARNOS son fármacos seguros, muy seguros, ¿sí? Porque el perfil de efectos adversos que tenemos, dado que tiene una ventana terapéutica lo bastante amplia, son difíciles que conlleven a una gravedad importante. No tenemos efectos adversos graves. Ojo, se pueden convertir en efectos adversos graves justamente cuando los utilizamos por mucho tiempo, por dosis altas, o en pacientes que tienen comorbilidades y patologías, por ejemplo, gastrointestinales, cardiovasculares, etc. Si ven y saben de la vida cotidiana, y después lo van a ver también en la vida médica, son fármacos muy usados y a su vez son muy mal usados. No solo por algunos colegas que no comprenden bien la farmacología, sino que también porque los pacientes por lo general se automedican, dado que es de fácil acceso estas drogas. Por ende, habría que tener la precaución de preguntarle a nuestros pacientes y de sugerirle la importancia de que no se automediquen, de que no los utilicen para cualquier cosa, de que las recomendaciones entre pacientes, entre un conocido, un familiar, un amigo, no es justamente lo mejor que pueden hacer. Necesitan ir a un médico, a un profesional que les indique bien el uso de estos fármacos. Tiene efectos adversos importantes a tener en cuenta, pero ojo, estudienlos, véanlos y sepan las probabilidades que tienen, que lo vamos a ver en clase un poquito más detallado, y
Para terminar esto, sepan que saber la farmacología de los AINES, saber entenderla bien la farmacología de los AINES y de los ANOPS, es lo mismo que saber usarlos. Les da la capacidad para saber usar estas drogas, ¿sí? Así que estudienlas muchísimo, son muy importantes, muy tomadas y las van a utilizar todo el tiempo como médicos. Así que les agradezco por mirar este teórico y si tienen alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, acá les dejo mi mail para que me puedan escribir en cualquier momento, me envían, yo hay veces que tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto. Les dejo la bibliografía y los recursos que utilicé para hacer esta presentación. Muchas gracias y nos vemos en clase.